Hola, ¿cómo están? Hoy es 13 de septiembre del 2014. Una alegría para nosotros, la Unidad de Servicio Sofía y todos sus miembros, como hemos estado diciendo, el poder llevar a cabo nuevamente nuestras transmisiones, ya que las interrumpimos por cuestiones de querer dar otro enfoque. Hemos estado diciendo, nos importa más el estar cambiando, el tener otra actitud, otra postura. Si tenemos algo nuevo, un cambio de conciencia también de nosotros, bueno, pues queremos también que se vaya renovando todo. No queremos dejar a la posteridad nuestros videos. Va a llegar el momento que ya ni funcionan, cuando los niños en aquella época ya sean adultos y los estén escuchando, van a decir: esto ya ni funciona. Entonces, 13 de septiembre del 2014, y seguimos con nuestro tema del alcoholismo. Hoy vamos a meternos ya de lleno al tema. Nada más dejar nuevamente el recordatorio de que no se nos debe de olvidar nunca, cuando nosotros estemos tratando cualquier tema, cuando tengamos el contacto directo con cualquier persona, que siempre recordemos que todos somos iguales y que somos seres humanos. Cuando decimos seres humanos, pues en el contexto de semejantes, pero ni siquiera a un animalito hay que lastimarlo, ni a una plantita, ni a una piedrita. Todos son seres vivos, pero eso lo estudiaremos más adelante. La Organización Mundial de la Salud nos ha dado una definición del alcoholismo. Recordarán que yo he estado diciendo que tengo que voltear de aquel lado, porque ahí es donde tengo otro monitor de la computadora, donde tengo todos mis apuntes. Lo ideal a lo mejor es que yo lo tuviera aquí enfrente y así no estuviera yo volteando, pero por el espacio no es posible. Recuerden que nuestras transmisiones totalmente son en vivo. Escucharán ustedes ladridos de perro, les menciono mucho eso, helicópteros, aviones. Aquí donde nosotros estamos, transmitimos de la Ciudad de México, Distrito Federal. Entonces, los aviones, esta es una ventana, lo que ustedes ven, estamos a 12 pisos, y pasan los aviones y se escucha exactamente el escándalo. Entonces, si nos equivocamos, nos reímos y todo lo que pase, bueno, pues nuestras transmisiones son en vivo y no queremos nosotros estarnos equivocando. Tenemos un correo electrónico, unidaddeserviciosofia@yahoo.com.mx. La definición del alcoholismo por la Organización Mundial de la Salud es muy importante para nosotros, y hay que decir por qué es muy importante para nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad, ya no lo tengo de lleno como estábamos trabajando antes, de tener el contacto con los grupos de alcohólicos anónimos. Cuando nosotros dábamos nuestras pláticas, bueno, pues se hacía un pequeño debate, porque resulta que tenemos la parte y la creencia de que el alcoholismo, como todas las enfermedades, se heredan. Cuando tengamos la oportunidad de estar hablando un poquito de las glándulas, un poquito de los chakras, nos vamos a dar cuenta y podemos entender un poquito más que una enfermedad de un chakra no la podemos heredar. Está todo un plan, un proyecto, el karma, 1000 cosas están en juego, y nosotros vamos a desenvolver muchísimas cosas, pero no porque mi papá, en mi caso, tenía epilepsia, entonces yo heredo la epilepsia. ¿Por qué? Porque los chakras, en este caso este chakra o esta parte de aquí, se sobreestimulan, pero eso lo hacía mi papá. Va a depender también de mí si yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y así sucede cuando nosotros entonces estamos con estos muchachos, con estas personas, es que el alcoholismo se hereda. Tuvimos la oportunidad de tener el contacto directo con muchas personas en estos grupos, muchos, le estoy diciendo de muchos, 2000 o 3000, fácil,
Entonces me decían alguno de ellos, en mi casa, por decir, recuerdo ahorita a este muchacho que ponía el ejemplo, dice, en mi casa, dice, éramos, bueno, somos 9, yo soy el más chico, dice, 5 hombres y 4 mujeres, dice, y el único que toma, y el único que tiene problemas del alcoholismo soy yo. Mis 8 hermanos, ni mi mamá tiene problemas de alcoholismo, el que lo tiene es mi papá y yo. Esa es la parte que nosotros tenemos que entonces estar profundizando, ¿sí? Investigando. Se trata de eso, que investiguemos juntos a qué conclusión podemos llegar, y entonces no tomar nada más a la ligera las cosas, porque también yo tuve la oportunidad de escuchar a padrinos de ahí del grupo de 24 horas, sí, y entonces agarrar y decir que el alcoholismo, sí, es una enfermedad del alma. Imagínese hacer una aseveración de esa índole. Digo, es muy delicado, pero bastante delicado poder agarrar y decir que es una enfermedad del alma, cuando ni siquiera, bueno, pues tenemos la oportunidad de estudiar qué es el alma desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista oriental o psicológico, como le quiera llamar cada quien, y me atrevo a decir que es una enfermedad del alma. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estamos cayendo, desde mi punto de vista, el mío, por supuesto, nada más el mío. Yo he llegado a una conclusión, reitero por favor, desde mi punto de vista, el mío, yo he llegado a una conclusión, que el grupo de 24 horas, el grupo de Alcohólicos Anónimos, fueron escuelas, por decirlo así, fueron instituciones, organizaciones de la era pisciana, de Piscis. Estamos en Acuario y necesitamos, sí, como muchísimas órdenes iniciáticas que conocemos, que fueron de la época de Piscis, pues no podemos seguir diciendo lo mismo en Acuario. Esto es muy importante, porque estamos cayendo vamos a decirlo así, con mucho cuidado, pero es totalmente una realidad. Estamos cayendo en un fanatismo de nada más agarrar y decir que soy padrino, soy madrina, y agarro y digo de la manera más sencilla lo que estoy diciendo, ¿sí? El alcoholismo es una enfermedad de las emociones y una enfermedad del alma. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, como también tenemos que tener muchísimo cuidado en esta parte de lo que vamos a estar estudiando. Creo que todos estamos conscientes de que tenemos un problema de adicción, llámese la que usted quiera, porque lo que estamos ahorita estudiando y lo que vamos a estar platicando, charlando, conversando, lo que querramos decir, y quieren entonces que cada rato, en el momento que yo me presente, diga es que soy alcohólico. Un día estaba yo en X lugar, en una muy amena conversación, un muchacho está participando muy profundamente sus comentarios, me llama la atención y le digo, oiga, disculpe, ¿cómo se llama usted? Y me dice, soy fulano de tal y soy alcohólico. Y le dije, disculpe, pero eso yo no le pregunté. Yo le pregunté, ¿cómo se llamaba usted? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, que eso es de la era de Piscis. No puedo yo quedarme entonces, porque esto ha sido un gran debate a donde yo he tenido la oportunidad de presentarme en los grupos de 24 horas que estoy diciendo, y si agarro y digo, ¿y por qué tienen que decir que soy alcohólico? Pues si ya lo sabemos. Entonces voy a hacer una solicitud de empleo y voy a firmar, soy fulano de tal y soy alcohólico. No, es que para que no se me olvide. No, pues si ya sé que no se me olvide, pero entonces, ¿por qué entonces no agarro y digo que también soy un alma viviente? Si voy a tener que estar afirmando y reconociendo algo, pues entonces me presento, hola, soy Eloy y soy un alma viviente. Hay muchísimas cosas que nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado, y una de ellas es precisamente que siempre que he tenido la oportunidad, y hablamos más de 30 años de esto, de agarrar y decirles,
que el alcoholismo existe, o la drogadicción o la adicción, lo que querramos nosotros mencionar y decir, existe sencillamente en el momento que abrimos nosotros, por supuesto, la boca. El alcohólico va a poder decir soy alcohólico, sí, pero en el momento que abre la boca. En el momento que él cierre la boca, a ver dónde está el alcohol. Es lo mismo que el drogadicto, el término que se maneja. Entendiendo entonces que si la Organización Mundial de la Salud nos da una definición, la Organización Mundial de la Salud es el órgano máximo precisamente de la salud, y ella nos dice lo siguiente. Esto fue en el comunicado de prensa que dio precisamente el 12 de mayo del 2014. Está en su página. Los que hablan inglés pues lo podrán entender ahí muy bien, porque ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, su página es totalmente en inglés. Uno tiene que andar ahí buscando y traductores y todo eso para poderle entender. El 12 de mayo del 2014 dio ese comunicado y dice lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud denomina en la actualidad al alcoholismo síndrome de dependencia del alcohol. En el 2014, el 12 de mayo, lo está denominando síndrome de dependencia del alcohol. Claro, el síndrome tiene todas las enfermedades, a lo mejor que ustedes quieran, pero escuchemos esto. Y está incluido en el capítulo 5 de la Clasificación Internacional de Enfermedades no hereditarias, ¿sí? El alcoholismo forma a su vez parte de una categoría denominada trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicótropas. La dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Pueden aparecer después del consumo repetido del alcohol, mientras por supuesto no va a suceder absolutamente nada porque no abro yo la boca. Yo he tenido la oportunidad de poner estos ejemplos con muchas personas, y bueno, podemos tener un bebecito, se le hace los estudios y el doctor puede llegar a la conclusión y decir: el bebecito tiene leucemia. Pero por muchos estudios que le haga al bebecito, el doctor no va a poder decir es alcohólico. Si fuera una enfermedad, entonces, como se quiere manejar que se herede y todo eso, ¿en qué momento entonces se va a manifestar esto? Las probabilidades y 50,000 cosas, bueno, pues esto sucede a través de que vaya uno platicando y charlando con los libros de curación esotérica. Nos da una información muy interesante ahí de qué es lo que sucede. Entonces dice la Organización Mundial de la Salud que la dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Estos fenómenos típicamente incluyen deseo intenso de consumir alcohol, dificultad para controlar el consumo, persistencia del consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia al alcohol y abstinencia física cuando el consumo se interrumpe. Además de los criterios para identificar el síndrome de dependencia del alcohol o alcoholismo, a partir del CIE-10 son los siguientes: 3 o más de las siguientes manifestaciones
deben haber estado presentes durante al menos un mes, o si han durado menos de un mes, deben haber aparecido juntas de forma repetida en algún periodo de 12 meses. Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir alcohol. Disminución de la capacidad para controlar el consumo de alcohol. Unas veces para controlar el inicio del consumo y otras para poder terminarlo o para controlar la cantidad consumida. Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el consumo de alcohol se reduzca o cese. Cuando se confirme por el síndrome de abstinencia característico del alcohol o el consumo de la misma sustancia o una muy próxima con la intención de aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Tolerancia de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis de alcohol para conseguir los mismos efectos que originalmente producían dosis más bajas. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a causa del consumo de alcohol. Aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir el alcohol o para recuperarse de sus efectos. Persistencia en el consumo de alcohol a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales, tal y como se evidencia por el consumo continuado, una vez que el individuo es consciente o era de esperar que lo fuera, de la naturaleza y la extensión del daño. El 12 de mayo, como les estaba yo comunicando a ustedes y platicando y diciéndoles, la Organización Mundial de la Salud dijo lo siguiente en su publicado. Dice, en el 2012 se produjeron 3.3 millones de defunciones en el mundo provocadas por el uso nocivo del alcohol. 3.3 millones de personas murieron por causa del alcohol, una droga que totalmente se dice está legalizada y permitida, y nos ha causado 3.3 millones de defunciones en el mundo. El consumo de alcohol no solo puede causar dependencia, sino que también aumenta el riesgo de que las personas padezcan más de 200 enfermedades, entre ellas cirrosis hepática y diversos cánceres. Además, el consumo nocivo de alcohol puede relacionarse con la violencia y los traumatismos. En el informe también se llega a la conclusión de que el uso nocivo del alcohol hace que las personas sean más vulnerables a las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y la neumonía. Pero realmente entonces, ¿qué es el alcoholismo? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es un trastorno crónico de la conducta que se manifiesta por repetidas ingestas de alcohol excesivas y respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad, y por abarcar, interfiriendo en la salud o en las funciones económicas y sociales del bebedor. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud catalogó la enfermedad alcohólica dentro del epígrafe 303 del glosario de enfermedades entre las no transmisibles. Podemos ver entonces que si nos están diciendo que la están catalogando entre las enfermedades no transmisibles, es la parte que nosotros cada rato estamos diciéndole a los muchachos, a las personas, a
a los padrinos de Alcohólicos Anónimos precisamente, que no la heredamos entonces, y si no la heredamos, esto es algo pero demasiado, por decir, importante. Sigo teniendo la oportunidad de leer y dice: sustituyendo el término alcoholismo por el de síndrome de dependencia del alcohol. Quitamos entonces el término alcoholismo y ponemos síndrome de dependencia del alcohol. En la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, definiéndolo como un estado de cambio en el comportamiento de un individuo que incluye, además de una alteración que se manifiesta por el consumo franco de bebidas alcohólicas, una continuidad de este consumo de manera no aprobada en su ambiente sociocultural, a pesar de las dolorosas consecuencias directas que puede sufrir, como enfermedades físicas, rechazo por parte de la familia, perjuicios en el que se deteriora el dominio de la persona dependiente sobre su forma de beber. Existe la urgencia de ingerir alcohol y se pone de manifiesto una importancia fundamental del alcohol, en que el planteamiento de las ocasiones de beber puede tener preferencia sobre el resto de sus actividades. Además de estos cambios, se observa un estado de alteración psicobiológica con signos y síntomas a la privación del alcohol, ingestión de bebidas alcohólicas para lograr su alivio y aumento de la tolerancia. También se ha definido como desarrollo de unas conductas desviadas, características asociadas al consumo prolongado de cantidades excesivas de alcohol. El alcoholismo se considera una enfermedad crónica de etiología no determinada, de instauración insidiosa que muestra síntomas, signos reconocibles proporcionables a su gravedad. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por una ansia de beber alguna sustancia alcohólica, pérdida de autocontrol, dependencia física y síndrome de abstinencia, suponiendo un serio riesgo para la salud que a menudo conduce a la muerte como consecuencia de una afección hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, accidentes o suicidio. El alcoholismo no se fija por la cantidad ingerida en un periodo determinado de tiempo. Personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario como alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente o sin una periodicidad fija, si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre ingesta e ingesta. Tenemos aquí la oportunidad de haber escuchado de la manera más sencilla lo que precisamente la Organización Mundial de la Salud nos dice al respecto del alcoholismo. El tema, bastante abstruso, por supuesto. Tenemos pues algo de información recabada durante tantos años y seguiremos hablando de ello. Ustedes acaban entonces de escuchar, y si pusimos algo de atención, el término alcoholismo pasa por el de un síndrome de ingesta,
tenemos que darnos la oportunidad que no es tan sencillo tener una adicción. Pongamos un ejemplo de lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de palpar y convivir. Y si es tan sencillo quitarse una adicción, ¿por qué seguimos tomando café? El café también es una droga. Y se toma café. Por supuesto que me va a costar muchísimo trabajo el poder entender eso. Tengo que hacer grandes esfuerzos para ello, para poder entender entonces que algo está ocurriendo dentro de mí. Siempre comentamos que sería imposible, no lo creo, y decir, hoy quiero ser adicto, hoy quiero ser alcohólico. Es un proceso de que algo está sucediendo. ¿En dónde? Por supuesto en mi casa. Algo sucedió. No es nada más de la noche a la mañana agarrar y creer que esto es así. Es muy difícil el poder entender por qué un adicto, llámese en el alcohol, o en la marihuana, en la piedra, en el crack, lo que ustedes quieran, nada más así, porque sí. Nosotros siempre agarramos y decimos algo ha sucedido en la casa. Cuando estamos en pleno tema, en el desarrollo de este tema, ni siquiera podemos muchas veces agarrar y decir algo sucedió en la casa. Tenemos que agarrar y decir algo está sucediendo en la humanidad. ¿Qué nos está pasando en la humanidad? El problema es, si podemos decirle problema, porque no es un problema, es un desenvolvimiento, es un aprendizaje del ser humano. Pensemos y usemos un poco la imaginación creadora. Todas las plantas que existen en el planeta Tierra no fueron puestas precisamente para que el ser humano se estuviera drogando. El mal uso que le estamos dando a esas plantas, a ese reino vegetal, es lo que nos tiene en severos problemas ahorita. Ese poderoso espejismo, las fuerzas del materialismo nos tienen bien agarrados en el poderoso astral, como ahí es donde estamos nosotros más, donde vivimos más, pues claro que ahí nos tienen. Pero las plantas no fueron puestas precisamente ahí, fueron puestas precisamente para una solución al ser humano, un servicio para el ser humano, al animalito y etcétera. Estaba yo leyendo, lo vamos a tener la oportunidad de estarlo estudiando, como precisamente cuando es creada la heroína y la morfina por esos laboratorios alemanes tan famosos. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos el problema tremendo. Todo el problema precisamente son lo de las guerras, y todo el problema es que queremos el poder, y todo lo vemos como negocio. ¿Cuántas veces escucho y tengo la oportunidad de estarle diciendo a las personas? Vi la otra vez, le comenté, en la televisión, las megafábricas. Y aquí en la República Mexicana, en uno de los estados de aquí, hay un famosísimo grupo cervecero, muy poderoso y muy grande, y produce nada más 20,000 cervezas diarias.
20,000 cervezas diarias. Estaba yo viendo el programa. Uy, qué fábricas, qué toneles, qué tecnología. No, pues por ahí no vamos a meternos en problemas. 20,000 cervezas diarias y se va a casi todo el mundo esa cerveza. Bueno, pues la parte del comentario siempre agarro y digo, ¿cuántos probables alcohólicos van a resultar de esas 20,000 cervezas? Todo en esa fábrica debe de ser 20,000. Hicieron una fábrica de su botella en Aguascalientes o en San Luis Potosí, no recuerdo bien, y producen también 20,000 envases. Todo debe de ser 20,000, 20,000, 20,000. Y luego la gente agarra y me dice, pero la fuente de trabajo, ajá, la fábrica que está más al norte de la República Mexicana tiene 3,500 trabajadores y 1,500 trabajadores en donde hacen la botella. Estamos hablando de 5,000 trabajadores. ¿Y el daño que se hace? Uno que habla con ellos, uno que ha tenido la oportunidad de ver el problema de cerca, y como el alcoholismo, como las drogas, parecen esos huracanes, arrasan todo a su paso, todo. Las fuerzas de la oscuridad no se tientan el corazón para hacer daño. Daño al que la consume, daño a la familia, al vecino, al primo, al tío, al padrino. Todo lo que esté a su alrededor arrasa el alcoholismo y las drogas. Pero 5,000 fuentes de empleo a ese costo. Una vez que se entra al alcoholismo, ¿cuántos años para quitárnoslo ahora? Un día platicando con un licenciado que tenía, bueno, tiene en este momento 17 o 16 años en esto, me estaba nada más comentando lo siguiente, y ponía el ejemplo: si una persona tiene 15 años drogándose, tardará 15 años en recuperarse. Eran los estudios que ellos tenían. Ninguna clínica, dicen los estudiosos de todo esto, aseguran la rehabilitación de una persona de la heroína. En el mundo nadie la garantiza. De 10 personas que entran a rehabilitación, 1 es el que se va a rehabilitar. Y todavía hay que ponerlo en juego. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que, bueno, se acerca el 15 de septiembre aquí en México. ¡Viva México! Pensemos mejor antes de tomar. Se caen en las garras del alcohol, y como dice en una de la literatura que por ahí tengo, que ya lo leeremos a su debido tiempo, le vende uno el alma al diablo, y ya es literal. Desconocemos, por supuesto, muchísimas cosas. Nosotros nada más nos quedamos en la parte del proceso, de cómo se elabora el tequila, la cerveza. Todo eso está fermentado, todo eso está muerto. Cuando yo tuve la oportunidad recientemente de estar platicando con estos muchachos en estas clínicas de adicciones, en estas partes que me invitaron,
y agradecido siempre estoy de convivir con ellos en los grupos de 24 horas o del que quieran, de Alcohólicos Anónimos. Y hablaba yo, ¿sí? ¿Y qué son esos íncubos? ¿Y qué son esos súcubos? ¿Qué son esas pisachas y esos rakashas? ¿Tendrán algo que ver también en todo esto? Desconocemos, estamos hablando de lo que es el astral. En la Constitución septenaria, ya veré cómo se las enseño, a lo mejor se los pongo aquí enfrente o a ver cómo hago, si se los enseño. La Constitución septenaria nos habla precisamente que tenemos en el astral, en estos 7 planos, 7 subplanos. Nosotros no nos hemos puesto a pensar la renuncia que hacemos de la mente en el momento que estamos con cualquier tipo de las drogas, llámese hasta el café. Quedo aprisionado ahí. Yo siempre les digo a las personas, si no me creen, ¿por qué no le echan una leída? ¿Qué es una persona obsesa y qué es una persona poseída? Y entonces vamos a ver qué sucede en el alcoholismo y qué sucede con las demás drogas. ¿Qué sucede? El problema es demasiado delicado. No es nada más agarrar y decirle a la otra persona, mira, nada más, te lo dije, ve tu comportamiento. Por supuesto, uno lo vive. Es demasiado desgastante ser familiar de un alcohólico o de un drogadicto. Pero entonces también, ¿dónde está la parte del servicio del ser humano? ¿Dónde está la parte que un ser humano tiene que hacer algo por otro ser humano? ¿Dónde está la parte de hacerse la pregunta, ¿por qué entonces quise tener un hijo? ¿Quise tener un hijo nada más para presumirlo, como voy a pluralizar, como la mayoría de las personas? Por supuesto, estoy pluralizando, sabemos que hay personas que no. Ay, qué bonito mi niño, ya nació y lo presumen, ya hizo su primer travesura, ya canta, chifla, bla, bla, perfecto. Mientras está así el niño no pasa absolutamente nada, porque cuando está ya en el alcoholismo o en la drogadicción todo cambia. Bueno para nada, inútil, tonto, etcétera, etcétera. ¿Quién es entonces el que tiene que hacer algo por la otra persona? Si es mi hijo y no hago nada, algo está sucediendo. Sabemos la historia del hombre en el alcoholismo y también ya sabemos la historia de la mujer. La prostitución a la orden del día para poder tener las drogas. El hombre en el momento que está en el alcohol, ¿cuál es la diferencia de un animalito? Lo único que quiere es sexo, nada más. Nada más, el instinto animal, dice los libros azules, ese instinto animal se acrecienta y la historia la sabemos. Muchachas embarazadas, una vez que están embarazadas, no quieren a los hijos, abandonan a los hijos y la historia se va a repetir si no tenemos cuidado. Hay que ver todo el problema, no hay que ver nada más y ya. Y de la noche a la mañana querramos nosotros curarlo, salir del problema. Te lo dije, te vas de la casa y ¿dónde terminan desafortunadamente? Pues en las cárceles. Y ahí la historia es otro mundo.
¿Por qué? Sencillamente el alcoholismo, se sabe, las estadísticas son altísimas, se van a tener problemas con las autoridades. Entonces, antes de agarrar y decir que si es una enfermedad, que es una enfermedad que está en el estómago, en las emociones, o que es una enfermedad que se encuentra en el alma, primero le doy una leída muy detalladamente a toda esta situación. Somos seres humanos y el problema es muy delicado. El señor que tiene su tienda, él puso su tienda porque él quiere ganar dinero, estará de acuerdo. ¿Le importa algo al señor venderle cerveza a una persona? Claro que no. Es mi negocio, yo no le digo que se la tome. ¿Y el karma cómo queda entonces ahí? También es la parte de la empresa que le estaba yo diciendo. Está el señor, el catador, saca una copa muy bonita y le pone, vean las burbujas, el color es importante, y le prueba. Eso lo hace en 8 horas el señor. Cada rato le prueba. El señor es alcohólico. Por supuesto que el señor es alcohólico. Pero ¿sabe qué dice el señor? Él está orgulloso de su trabajo. Pues claro que va a estar orgulloso de su trabajo. No se ha dado cuenta que esta glándula ya nos la chutamos. Trabajar en una empresa así, no, claro, si lo vemos desde ese punto de vista, no, pues nadie es culpable. Pero hay una realidad, hay un tremendo daño por todos lados con esto. No, si yo me dedico a hacer un arma, yo no le dije que venga y la compre, claro, pero en el momento que yo la fabrico, el otro agarra, mata a una persona, ¿quién es el culpable? ¿El que disparó o el que la fabricó? Frases para reflexionar. Hay que reflexionar totalmente en todo esto. El niño va creciendo y siempre ve en la mesa que hay botellas y que todos celebran el fútbol, el box, lo que ustedes quieran. El niño que piensa, pues esto es correcto, él lo va a repetir, por supuesto. ¿Qué me dijo un día una persona? Les transmito lo que me dijo, omito por supuesto los nombres. ¿Y qué me dijo esta persona? Claro que yo me volví alcohólico por culpa de mi papá. Dice, por supuesto que yo le he estudiado muchísimo eso. Mi papá siempre estaba borracho y le gustaba el box. Y entonces yo tenía 5 o 6 años y me daba el dinero, ve y tráeme una caguama. Llegaba el momento que mi papá ya ni se acordaba si me había dado el dinero o no, y me volvió a dar más. Claro. Pero el señor tampoco va a tener la culpa. La publicidad en la televisión, reitero, en el radio, en el cine, por donde quiera que vayamos, las revistas, el periódico, por todos lados. Todo esto, por supuesto, es sugerencia. Todo eso son reflexiones. Pero cuando ya tenemos ahí el problema, ya no se levanta de la banqueta, ya no puede, ¿qué hacemos con él? ¿Quién va a llegar a levantarlo? ¿Quién? Yo ya me cansé. Son muchos años en esto
y yo ya me cansé. Yo mis últimos años ya los quiero vivir en paz. Y el karma agarra y dice, fíjate que no, todavía tienes esto y ahora te aguantas. Un problema totalmente delicado. Todos los psicólogos, los estudiosos en este tema, es muy fácil agarrar y decir, es por falta de amor, tiene baja la autoestima. Ay, pero es que es tan lindo nada más agarrar y decir eso. Tiene baja la autoestima, sí, ¿y ahora qué? ¿Me tomo tantos chochos para que me suba o qué? ¿Cómo subimos la autoestima cuando la otra persona también me está diciendo que tengo baja la autoestima? Nos hemos vuelto expertos en decir es que tiene baja la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Tanto hablamos de la autoestima, ¿qué es la autoestima entonces? Y siempre vamos a contestar, es el amarme a mí mismo y etcétera. No es el tema ahorita de la autoestima, pero nada más para hablarlo tantito. El tema, reitero, ustedes se están dando cuenta y es demasiado abstruso. Sigamos desde otro punto de vista, ya no de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es el alcoholismo? Estos artículos son de fundaciones que dan su punto de vista. Quisimos nosotros empezar con la Organización Mundial de la Salud porque quita el término enfermedad. Acuérdense que cuando se suben documentos al internet, que por eso quitamos nosotros nuestros videos, porque si no, pues va caducando todo y no lo movemos y seguimos diciendo lo mismo y ya estamos en desuso. Entonces toda esta información que vamos a leer ahorita ya es información que tiene unos años. Leí 12 de mayo del 2014 fue el comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud y llegó a la conclusión que no es transmisible esta enfermedad y deja de llamarse la enfermedad y se llama síndrome de dependencia del alcohol. Pero los artículos que tenemos tienen muchísima información. El artículo, la mayoría del artículo es de una fundación de allá de España, no recuerdo el nombre, dedicado totalmente al alcoholismo. Es una fundación dedicada al alcoholismo, totalmente es de allá de España. Pido disculpas por no decir el nombre de la fundación, no me acuerdo, es un artículo que lo tenemos de hace años, pero sí más o menos me acuerdo de que era de la fundación de España. Y dice entonces aquí, para seguir platicando de esto, el alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal. Es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. Pongamos atención en esto. Es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades. ¿Se acuerdan el ejemplo que ponía yo del bebecito? Ahí está, es un trastorno. Usted no tiene síntomas. No, por mucho que esté el doctor ahí con el bebecito, no puede decir que él es alcohólico. La química del alcohol le permite afectar casi todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo las que se encuentran en el sistema nervioso central, en el cerebro. El alcohol interactúa con centros responsables del placer y otras sensaciones deseables. Después de la exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios producidos por el alcohol y se vuelve dependiente a ellos. Para las personas que sufren de alcoholismo, el tomar se convierte en el medio principal a través del cual pueden interactuar con personas, trabajo y vida. El alcohol domina su pensamiento, emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad está afectada por factores de índole genética, psicológica,
cultural y de dolor físico. ¿Qué causa el alcoholismo? Una buena pregunta. ¿Qué causa el alcoholismo? El tan solo tomar de manera regular y consciente durante un transcurso de tiempo puede ocasionar una sensación de dependencia y síntomas de supresión durante los periodos de abstinencia. Esta dependencia física, sin embargo, no es la única causa del alcoholismo. Los estudios con personas que sufren enfermedades crónicas, que han tomado medicamentos contra el dolor por mucho tiempo, han mostrado que una vez la persona resiste el proceso de supresión física, a menudo pierde el deseo por las drogas que estaba tomando. Para que una persona se vuelva alcohólica, por lo general se deberán tener en cuenta otros factores biológicos, genéticos, culturales y psicológicos. La química cerebral, el deseo de alcohol durante la abstinencia, el dolor asociado con la supresión y la alta tasa de recaída se deben a la adaptación del cerebro y a la dependencia en los cambios químicos cerebrales causados por el uso de alcohol a largo plazo. El alcohol causa relajación y euforia, pero a la vez también actúa como un depresivo en el sistema nervioso central. Inclusive después de años de investigación, los expertos todavía no saben exactamente cómo el alcohol afecta el cerebro. Parece ejercer efectos mayores en el hipocampo, un área en el cerebro asociada no solo con el aprendizaje y la memoria, sino también con la regulación de la emoción, el procesamiento sensorial, el apetito y el estrés. Un estudio reciente encontró que productos mayores descompuestos del alcohol, ésteres de etilo de ácido graso, estimulan el flujo de potasio en las células del hipocampo, el cual inhibe neurotransmisores importantes que son mensajeros químicos de especial importancia para los investigadores de alcoholismo. Son los neurotransmisores ácido gamma aminobutírico, en las siglas GABA, dopamina y serotonina, los cuales están muy asociados con, entre otras funciones, el comportamiento emocional y los antojos. El alcoholismo crónico causa depresión de la materia gris, tejido crucial en el sistema nervioso central. Los factores genéticos. En las personas que sufren de alcoholismo severo, los investigadores han identificado un gen. Esto todavía está en parte de la investigación. Los investigadores han identificado un gen que afecta la función de una estructura nerviocelular conocida como receptor de dopamina D2. Sus siglas son DRD2, el cual a su vez influye en la actividad de la dopamina. Este gen también se encuentra en las personas con trastorno de déficit de atención, las cuales corren un riesgo mayor de alcoholismo, y están también presentes en las personas con el síndrome de Tourette y autismo. La asociación de este gen con estos problemas neurológicos conduce a algunos expertos a creer que el gen receptor de dopamina, el D2, no es una causa principal de alcoholismo, sino que las personas con este gen tienen una probabilidad mayor de tomar para medicar los síntomas psicológicos y conductuales de sus trastornos neurológicos. Además, un estudio mayor
no encontró ninguna conexión entre el gen DRD2 y el alcoholismo. Se necesita llevar a cabo más investigación en esta área. Nos vamos dando cuenta entonces cómo se ha investigado precisamente esto del alcoholismo. Por supuesto que no debemos de pasar por alto, estamos ahorita introduciéndonos poco a poco en esto de qué es el alcoholismo. Cuando nosotros nos metamos en la parte de los sentidos, en esa parte de la memoria, etcétera, bueno, ahí vamos a encontrar otras cosas mucho más interesantes. El tema profundo, no debemos de lastimar nunca a una persona. Este es un tema muy delicado. Miren, el adicto, llámese hasta el del café, como comúnmente dice uno, el alcohólico y el drogadicto, pero el alcohol es una droga, entonces es un drogadicto igual, se convierten en unos mentirosos potenciales como no tengan idea. Juran que ya no van a tomar, juran que ya no se van a drogar, juran que no van a robar, juran y juran y juran, y el problema existe. ¿Por qué? Porque hasta después tenemos un problema con la glándula timo, que ya veremos más adelante. La finalidad de la unidad de servicio Sofía en estas amenas conversaciones, en estas charlas, en estas cápsulas que estamos teniendo, es para una reflexión. El problema, créanlo, que es demasiado delicado. El problema es muy severo, y no nada más de esta vida, hasta de otras vidas después. Hasta que no agotemos el karma, vamos a entender lo que estamos diciendo. Tenemos entonces que hacer la parte que nos corresponda. Nosotros queremos nada más como servicio que me den medallas, que me den un cartón que diga, wow, todo lo que hace usted nadie lo hace en este mundo, felicidades, enhorabuena. El problema de las adicciones, por supuesto que hay muchísima gente en esto, wow, hay mucha gente metida. Ay, pero es un problema de veras difícil, tan difícil que no se sabe por dónde agarrar al toro por los cuernos. Las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del materialismo tienen en este momento, pero bien prendida ahí a la humanidad. Todo radica, reitero, en la parte de las fuerzas del materialismo. Tengamos entonces, veamos lo que hacemos. Todo lo que hacemos queremos dinero, dinero, dinero y dinero, pero ¿para qué queremos tanto dinero si no lo compartimos? Si ustedes nada más se dieran la oportunidad para terminar esta cápsula, de cuánto dinero necesita el nuevo grupo de servidores del mundo para llevar a cabo su trabajo. Si ustedes se dieran la oportunidad de pensar nada más lo de la unidad de servicio Sofía, lo que se requiere para toda esta investigación y la ayuda, veríamos entonces otros resultados. ¿Cuánto destinamos para una botella? ¿Cuánto le destino al nuevo grupo de servidores del mundo para la reaparición de la jerarquía y el Cristo? Yo he tenido la oportunidad, con esto termino, de estar hasta con sacerdotes. No tienen ni idea dónde he entrado yo. Y también me han invitado a comer o a cenar. He tenido la oportunidad que me llevan a su cava y me dice, ¿de cuál gusta? Y les digo, pues,
no tomo. Gracias. El alcoholismo está en todos lados. En todos lados se encuentra el alcoholismo. Con esto terminamos esta cápsula y en las próximas estaremos, por supuesto, poco a poco metiéndonos más. ¿Cuántas cápsulas serán? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que estamos convencidos que tenemos que seguir haciendo estas cápsulas. Y muchísimas gracias por su atención a todos ustedes. ¿Tiene algún comentario? ¿Qué no le parece? ¿Qué es lo que no está de acuerdo? Unidad de servicio sofia@yahoo.com.mx, nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias. Quedo con ustedes hasta la siguiente cápsula. Bye.